Bueno, comenzamos con una nueva clase. Como les habíamos anticipado, vamos a dar relaciones de poder. Después vemos si podemos usar un tema tecnológico que es con el tema de PowerPoint. Pero si no, después se los pasamos por WhatsApp o por el campus. Escucho una voz en el fondo, que alguien que está hablando con otra persona. ¿Puede ser? No, es mi familia que está acá. Ajá. Bueno, buenos días. Hoy vamos a trabajar, díganme si se escucha bien, porque yo no tengo retorno. Se escucha bien, profe. Perfecto. Hoy vamos a trabajar la cuarta unidad, la cuarta unidad que se va a dividir en dos temas. Hoy vamos a trabajar el poder para Michel Foucault y la semana que viene vamos a trabajar el tema de la crisis, la complejidad de las organizaciones actuales en contextos complejos. Ustedes llegaron hasta fin del siglo, trabajaron Peter Drucker, revolución postcapitalista, revolución del saber, pero pasaron 20 años. Y en estos 20 años han cambiado también las organizaciones y ha cambiado el contexto, mucho más después de pandemia. Entonces vamos a trabajar qué pasa con las organizaciones, qué pasa con los cambios y qué pasa con las distintas generaciones. Esto que me dicen que soy un baby boomer porque pertenezco a una generación que tiene dificultades con lo tecnológico. ¿Qué pasa con los baby boomers, con la generación del milenio, con la generación Z, de la cual muchos son ustedes? Y Mati les va a subir algunos videos con respecto a esto la semana que viene. Pero hoy nos vamos a enfocar concretamente en el tema del poder. Ustedes, cuando yo pregunto habitualmente qué es el poder, y ustedes, habitualmente la gente me dice que el poder es tener que es vertical, que el poder está arriba, que el poder es unidireccional, ¿no? Cuando se pregunta la definición de Estado, dice tener el poder de aplicación de la represión legítima. Weber hablaba de poder, ustedes lo habrán estudiado en Administración 1, en Sociología, y habla de la distinción entre poder y dominación. Poder es ejercer mi voluntad independientemente de la voluntad del otro, poder. Y dominación es ejercer mi voluntad con el consentimiento del otro. ¿Esto ustedes lo estudiaron o no? Bueno, lo repasamos. ¿Qué sería dominación? Ejercer mi voluntad con el consentimiento del otro. El otro legitima ese poder, entre comillas, que tengo y se llama dominación. Y Weber habla de tres tipos de dominaciones: dominación carismática, dominación racional legal y dominación tradicional. La dominación tradicional la ubica en los momentos históricos más antiguos y es el poder del patriarca, del hombre que está arriba de la montaña, y le van a preguntar qué es lo bueno, qué es lo malo, hacemos la guerra, tomamos este yuyo para curarnos, y él te va a decir por acá o por allá. Yo legitimo su poder, su conocimiento y su poder en función de su antigüedad, de su cantidad de años, de su experiencia. Hay otro poder que es un poder carismático, que es el poder que que nosotros le damos a un grupo o a una persona, pero no en base a su tradición, sino en base a su carisma. Yo creo, yo confío. En el otro confías en la antigüedad y en la experiencia. En este confías por su carisma. Un líder carismático histórico, no de lo religioso, sino del humano, es Cristo. Existieron otros líderes, por ejemplo, Perón, montones de líderes carismáticos donde la gente le cree. Yo le creo a tal persona. Y tomo tal remedio, o entro en guerra, o veo lo bueno y lo malo en función de lo que él me dice. El líder carismático ejerce dominación sobre mí, ejerce un poder sobre mí, pero bueno, pero está dado fundamentalmente por el carisma que tiene. Y otra forma de entender el poder de dominación para Weber, siempre digo, no Weber, Weber, es el poder racional legal, que es el típico de la sociedad capitalista que estaba surgiendo cuando aparece la sociología. Recuerdan, ¿no?
Entonces el poder racional legal es el poder que yo le doy, o la dominación que yo le doy a lo tradicional, no, a lo carismático, no, a la norma, a la ley. Me dejo llevar por la norma y por la ley. Entonces aparecen las constituciones, los reglamentos, las leyes escritas o las leyes no escritas como en Inglaterra. Y un ejemplo típico, no sé si hay algún docente acá, por ejemplo, es el estatuto docente. El estatuto docente reglamenta la conducta que se va, las acciones que va a tener desde el portero hasta el director y las sanciones que se va a ejercer sobre el portero o sobre el director. ¿Y quién las lleva a cabo? Mismo docente, pero no de su cuestión carismática, no de su cuestión voluntarista, no de su cuestión tradicional, sino de la cuestión escrita. Lo escrito está y determina que hay que aplicar tal norma y ejercer tal norma con respecto a, en este caso, los docentes. La sociedad racional legal, como se dice, es racional porque cree en la racionalidad de las normas, ¿no? Bien, Weber decía que el poder estaría lo pueden tener grupos económicos, grupos políticos, grupos religiosos. Él hace una distinción entre clases, castas. Pero a él le preocupa quién tiene el poder. Después hay otro autor, que es un interlocutor, que es Carlos Marx. Marx se plantea fundamentalmente, habla de los modos de producción en la historia, y en cada sociedad hay un modo de producción, y en la sociedad capitalista existe el modo de producción capitalista, en el cual existen proletarios y burgueses. Y también el poder se ejerce desde el punto de vista económico. ¿Quién tiene el poder? La clase dominante. ¿Quién tiene el poder? El poder económico es el que la clase dominante es el que tiene el poder. En el prefacio de la economía política, Marx dice que la moral, las costumbres, la justicia de una época no es más que la moral, las costumbres de la clase dominante. Eso está para debatir también, ¿no? Es conversable. Pero también a Marx le preocupa quién tiene el poder. Entonces, tanto a los autores clásicos como Weber y como Marx le preocupa quién tiene el poder. Pero nuestro amigo Foucault, que murió en el 85, que vivió fundamentalmente en la segunda parte del siglo XX, que era un intelectual francés, que además de ser filósofo, sociólogo, lingüístico, bueno, era homosexual. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque eso atravesó su propia subjetividad y su propia forma de abordar las problemáticas. Esto nos lleva a la primera unidad. ¿Se acuerdan que la subjetividad está construida en las prácticas sociales, en los vínculos? Bueno, a Foucault, que vivió de joven en los años 60 en Francia, participó en las revueltas juveniles contra el poder de Francia y sufrió en carne propia tener una orientación sexual distinta, y esto lo llevó y lo condicionó en su subjetividad para hacer las investigaciones que hizo. Él hizo varias investigaciones. Investigó la historia de la sexualidad. Esperen que tome un poquito de... Investigó la historia de la sexualidad, investigó la historia de las normas jurídicas, la verdad y las formas jurídicas, cómo se fue construyendo el poder a través del tiempo. Y a él lo que le importa no, y esto es muy importante, no quién tiene el poder, sino cómo se ejerce. Él se pregunta, ¿cómo se ejerce el poder? Ya sabemos quién lo tiene. Horacio, perdón. Antes de avanzar con Foucault, quería hacer una aclaración a un estudiante, Facundo, que puso el tema del poder democrático a través del voto. Ahí lo que estamos hablando en realidad es la legitimidad que habla Weber de poder, porque cuando el profesor decía que dominación es ejercer el poder con el consentimiento del otro, estamos hablando de que el poder está legitimado, y en las elecciones, por ejemplo, el 14 de noviembre, quien gane las elecciones legislativas en cada distrito va a estar legitimado, o quien asuma la banca legislativa
va a estar legitimado, ¿se entiende? Claro, el tema de la democracia es otro tema, ¿no? Está más vinculado a la ciencia política y demás, no. Acá estamos hablando de la cuestión más sociológica, más macro. ¿Quién tiene el poder? Entonces, si vos decís, el poder lo tiene la clase dominante, vos decís, en una familia el poder que tiene el padre, o la alianza del padre y la madre, en la escuela ¿quién lo tiene? El director, en esta carrera ¿quién lo tiene? El rector, y en la y en este curso, en este momento, el poder lo tenemos Mati y yo. ¿Por qué? Porque es vertical, porque es de arriba hacia abajo. En cambio, Foucault dice, no me importa quién lo tenga, quiero ver cómo se ejerce. ¿Cómo ejerce el poder el rector? ¿Cómo ejerce el poder papá y mamá? ¿Cómo ejerce el poder Horacio y Matías con respecto a no sé cuántos alumnos que están escuchando? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Cómo logran ejercer ese poder y legitimarlo? Porque el poder para Foucault se ejerce en primera instancia. El poder para Foucault se ejerce. Se ejerce en el sentido de, él se pregunta, ¿cómo puede ser que un rey con 500 soldados gobierne a 5.000 personas? Entonces se pregunta, ¿el poder es meramente represivo? Y va a investigar y se contesta, no, el poder no es represivo únicamente, el poder es constructivo, el poder es positivo, el construye sujetos. Vuelvo hacia atrás. Eso lo van a ver claro en los Power, ¿no? Pero el poder no es meramente represivo. El poder no es meramente, porque cuando el poder es meramente represivo, aparece una resistencia con respecto a esto. Pero el poder que se ejerce en las sociedades, y a partir de la sociedad del disciplinamiento y a partir de la sociedad moderna, el poder no reprime únicamente. El poder te va torneando, te va conformando, te va transformando de un sujeto que va a pensar y va a actuar de una forma determinada. Tu mamá no te pega o no te manda en penitencia únicamente, sino cuando ella quiere ejercer el poder con respecto a vos, puede utilizar cosas positivas para generar tu adherencia a ese poder. Vamos a ir explicándolo de a poco. Entonces, lo importante es que para Foucault el poder se ejerce. Y el poder es una relación. Yo no tengo el poder. Mati no tiene el poder. El poder está dado en la relación entre ustedes y yo, entre ustedes y Mati, entre nosotros y el rector. El poder es una relación. No existe el poder solo. El poder existe en la medida que exista más de un sujeto. Si no hay más de un sujeto, no hay poder. Acá vienen ustedes, me escuchan la clase, quieren aprobar sociología, yo quiero que aprendan a pensar y a cuestionarse y a tener una mirada crítica y nos vinculamos. Es una relación. Es una relación de algún lado asimétrica porque nosotros conocemos, en teoría, y vamos a ver si conocemos o no, pero nosotros tenemos un discurso que parece que conocemos y ustedes tienen que entender eso para aprobar la materia. Es una relación asimétrica y es una relación entre por lo menos dos personas. Pero supongamos que viene la prima de algunos de ustedes, porque dice, quiero escuchar a Foucault. Y se prende la cámara y está ahí. Yo no ejerzo el poder sobre ella, a no ser de que ella moleste. Pero si no molesta, no ejerzo el poder, porque ella no tiene una relación conmigo, porque ella no quiere aprobar la materia y yo no soy su docente. Ella viene a escuchar una conferencia, tal vez. ¿Qué es lo que da el poder? La relación. ¿Y qué relación? La relación que ustedes están en una institución que se llama Universidad del Oeste, que hay una materia que se llama sociología, y para aprobarla tienen que tener tanta cantidad de asistencia y rendir de acuerdo a lo que consideran los profesores.
Y entonces hay una relación. Como la chica esta que vino no quiere aprobar la materia y solamente escucha, yo no tengo una relación. Entonces el poder se ejerce, si quieren parar y volver y preguntarme, chicos, pregúntenme, porque yo pongo moto y avanzo, y bueno, y a veces me olvido. Ahí compartí un poco de Pavo que te decía Yo que, te tengo decía que una tenía de duda, malo. profe. Ahí, espera, Sí, hay alguien que tiene duda, a ver, pregúntame, a ver. ¿Se escucha ahí? Perdón, estoy con dos usuarios, ingresé porque me anda un poco mal el sonido, por eso no podía contestar lo anterior que puse ahí en cuanto a la dominación de Weber. Pero bueno, ahí ya lo respondió el profe. En cuanto a Foucault, Señor, sí, mi duda es, yo soy profesor de ciencias políticas sí, y como que sí, ahora estamos hablando, si bien estamos hablando de sociología, sí, tengo una duda cuando usted menciona esto del poder. sí. Y en cuanto a la coerción, ¿no? Depende. Quiero saber, o sea, la diferencia o cómo se manifiesta eso, porque el poder sí, cuando existe la coerción o lo que es la represión o la forma de dominación a través de la coerción, el poder se manifiesta de otra manera, o sea, lo pienso yo de esa manera y en cuanto a lo histórico, ¿no? Un gobierno, ejemplo, de facto o un gobierno que tenga, eh, o sea, que no sea democrático, que muchas veces el poder se ejerce a través que no se ejerce a través del voto, Sí, porque entiendo, también Foucault creo que habla de eso, que entiendo. el poder se manifiesta de diferentes maneras. Ahora, Eh, bueno, lo está interpretando a través de, usted dice, a través de la escuela, a través de la universidad, pero en cuanto a lo político me refiero yo. bueno, el poder, No es sé si se decir, entiende lo que sí, pregunto. sí, sí. Foucault, En este caso se impone, perdón. Tengo prendido el micrófono. sí, al hablar que escuchamos. Sí, en el caso de un gobierno totalitario, el poder se impone ahí. Es distinto, el poder no se ejerce, sino que es por medio de la fuerza. No está legitimado, sino que no, está... pero perdona y perdona. El poder se ejerce, no está legitimado, como vos bien decís, y sumo lo que decía Facundo. Nosotros en Argentina pasamos en esa relación por dos tipos, lamentablemente por gobiernos de factos, por gobiernos democráticos y constitucionales, y por gobiernos que son como constitucionales, como el gobierno del presidente Duarte, que por el conflicto que hubo en ese momento fue Yo ahí siento como, para mí en el gobierno de facto se impone, no se ejerce. No, el ejercicio de poder está. No, Sí, a pero ver, lo toman de hecho. Es bueno, como un sí, golpe de sí, Estado. pero no está legitimado. Pero se ejerce el Bueno, poder, ¿se entiende? por eso, Porque, no se ejerce. Se ¿Puedo ejerce cuando explicar? está A ver, legitimado. vamos, sí, ordenar, adelante. vamos a ordenar la idea para, a ver, vamos a tomar lo que dijo Fernanda y lo que dijo el Sí. compañero que no recuerdo. Cuando la ciencia política, vamos a aclarar, la sociología sería una ciencia estructural que ve las causas por las cuales los sujetos, las organizaciones actúan así. La ciencia política es una ciencia estructural, mejor dicho, de la sociología. La ciencia política es una ciencia superestructural que se basa en las instituciones políticas que existen en la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, Weber dio sustento a la definición histórica de Estado, por ejemplo. Vos agarrás el libro Economía y Sociedad y ahí te explica que el Estado es el ejercicio de la represión legítima dentro de un territorio determinado. Esa definición se estudia en la instrucción cívica y se aplica cuando estudiás educación democrática, derecho constitucional. Es el ejercicio de la represión legítima. Para Weber, el poder eh, no se preocupa él cómo se ejerce, sino quién lo tiene. ¿Quién lo tiene? El poder. El Estado. ¿Para qué? Para ejercer una represión legitimada, es decir, que el Estado reprime, pero está legitimado por el contexto sociopolítico en el cual está inserto. ¿Se entiende hasta ahora? Bien. Foucault lo que se encarga de estudiar históricamente es un filósofo, fundamentalmente.
Y él se va a preguntar en la historia, se va a preguntar, ¿cómo cómo se dio la relación del poder entre el hombre y la sociedad? ¿Y qué relación hay entre el poder y la verdad? Él se pregunta esas cuestiones. Entonces va a analizar la historia y va a estudiar en primera instancia que hasta cierto momento histórico el poder era meramente represivo. El poder era meramente represivo, ojo por ojo, diente por diente. El poder, fundamentalmente, dado en los, por ejemplo, en la Edad Media, el poder, ¿quién tenía el poder? Dios. ¿Quién lo ejercía en la tierra? La Iglesia, ¿no? Y la Sagrada Inquisición. Y él que se preguntaba, ¿y quién castigaba? Bueno, la Sagrada Inquisición. ¿En base a qué? A no corresponder con lo que esperaba Dios. ¿Y qué definía lo normal, lo bueno, lo malo, lo sano, lo patológico, por el cual te iban a castigar? Y el poder terrenal dado por el poder divino. ¿Se entienden? Entonces, si vos de pronto viste... Claro, sería la justificación del poder. Yo usé como una planificación transversal, usé justamente el ejercicio del poder durante todas las eras históricas, ¿no? Para Sí, una planificación. En realidad, sí. el poder es un concepto estructurante que todo el tiempo se puede relacionar porque siempre hubo un ejercicio de poder, con alguna Siempre, justificación. Por eso es la siempre. parte ideológica también, lo que es importante también para la dominación, ¿no? Porque el poder Siempre, viene de la siempre, mano de la siempre. dominación. Pero vos fíjate una cosa, yo puse dos ejemplos. Puse Marx, que es la sociología crítica, y puse Weber, que es la sociología clásica. Ambos hablan del poder. Uno que lo tiene la clase dominante, que es ideológico y que uno puede estar o no de acuerdo, que eso depende de cada uno. Y el otro tiene que ver con la mirada más tradicional de la sociología clásica. Ahora, yo voy a este punto. Ellos se preguntaban nada más quién tiene el poder. Entonces vos decís, bueno, ¿quién tiene el poder? El poder lo tiene la clase dominante, entonces hay que tomar la Bastilla, hay que tomar el Palacio de Invierno de la sociedad rusa. ¿Se entiende? Porque el poder estaba allá. Pero Foucault, que lo sufrió el poder, que sufrió otros momentos históricos, que vivió en los micropoderes, los poderes suaves, finitos, intangibles y demás, va más allá y se pregunta, a mí no me importa quién lo tiene, sino cómo se ejerce. Y el ejercicio tiene que ver con el micropoder. Te pongo un ejemplo para a ver si se entiende. Yo en la época del proceso militar estudiaba Derecho y estudiaba de noche. Y mi papá y mi mamá miraban televisión, había tres canales, blanco y negro, que era, no, bueno, tres canales, miraban tres canales, y a las 8 de la noche que se comía en esa época, había una publicidad que decía, ¿usted sabe dónde está su hijo hasta ahora? Y entonces un tipo barbudo, con una mochila, como la que yo uso ahora también, con una mochila le daba un libro y un panfleto a un pibe que ingresaba a la facultad. Y el libro era, mira, paradójicamente, la ideología alemana, que es un texto de Marx que se lee actualmente. Entonces mi viejo, que no tenía nada que ver con Videla, que no tenía nada que ver con el proceso militar, se preocupaba de donde yo estaba. En esa época no había WhatsApp, no había celulares, había agenda. Entonces mis viejos con mis 18 años me revisaban la agenda o me guardaban la agenda porque en ese momento los chicos desaparecían por el problema de la agenda, los datos que vos tenías. Y entonces me quemaban las revistas que yo tenía. Y entonces se preocupaban porque yo no tuviese discos determinados. Muchos padres quemaban las cosas o las guardaban en un pozo, qué sé yo, por el miedo que les daba. ¿Mi viejo era represor? No. Pero ejercía el poder, micropoder, en el vínculo conmigo, en función del poder mayor que tenía que ver con la sociedad. Entonces, a Foucault le preocupa eso. ¿Cómo se ejerce el micropoder? ¿Cómo ejerzo yo el micropoder para que ustedes estudien? Un poder represivo, y lo he aplicado, un poder represivo es, bueno, el que no estudia saca 2, recursa,
y si no estudian más van a sacar 2 en el segundo parcial. Pero Horacio, manipulador, que le gusta a Foucault, ¿qué hizo? Va, toma el primer parcial, pone con un fosforescente rosa, lo he hecho, y Matías creo que en esa época, creo que lo sufrió también, pasaba con un fosforescente rosa y marcaba las páginas, las hojas de algunos alumnos. Yo no decía quiénes eran, yo los marcaba. Pero ahí quedaba explícito que era la que me traía la manzanita, que tenía los mejores apuntes, que charlaba conmigo, que participaba en clase, que traía los trabajos prácticos hechos, ¿no? Yo no estaba, no dije para nada. Llega el momento determinado y bueno, y dije, bueno, todos los que tenían una crucecita rosa, tienen entre 6, si tienen entre 6 y 7 van a 7, si tienen entre 5 y 4 van a 5. ¿No? Nunca aclaré nada. Yo te puedo asegurar que para el segundo parcial, los que querían aprobar la materia comenzaban a participar, comenzaron a traer los materiales hechos. ¿Yo qué estaba haciendo? ¿Estaba castigando? No. Estaba construyendo un sujeto a través de un ejercicio sutil del poder para que cumplan lo que yo quería, que era comprometerse más con la materia. Y permitime sumar un poco de la anécdota. Ya que me mencionaste, yo cuando lo tuve a Horacio, el profesor, fue desde el inicio en la cátedra, digamos, docente fundador. Y cuando lo tuve estaba solo dando la cátedra, y cuando me da la nota del primer parcial era un 4. Y yo le pregunté, profe, discúlpeme, ¿qué fue lo que hice mal como para mejorarlo? Me dice, teóricamente nada, pero fue prácticamente textual. Entonces construyó un sujeto en mí de que no, porque a ustedes les ha pasado en distintas materias, sobre todo de la carrera de administración, que por ahí hay docentes que le pidan más que nada el libro. Entonces el sujeto que yo estaba construido es poner en los exámenes prácticamente estudiarme en memoria, y es justamente lo que construyó en mí un sujeto de que, bueno, que interprete a los autores y esboce con mis palabras y que con un lenguaje técnico, obviamente. Entonces construyó un sujeto que tanto para el segundo examen ya modificó mi forma de ver, y también en el final. ¿Por qué? Y esto es importante como un consejo para ustedes, tanto para el trabajo de integrador final, que bueno, ahí tienen que establecer relaciones, así que no va a ser textual, pero para cuando den el final, no nos digan las cosas de memoria, porque cuando hacemos una pregunta lo sacamos de eje. En una pregunta quizás simple, estudien comprendiendo y entendiendo los conceptos, ¿entiendes? Pongo otro ejemplo, a ver, y después lo vamos redondeando desde el punto de vista teórico. Yo tengo 2 hijos adolescentes, a uno le gusta jugar al fútbol y a otro le gustan las matemáticas. El de las matemáticas sacó 10 en el boletín, y el de fútbol sacó 6, 7, 8. Yo les explico que para ellos es importante estudiar bastante, porque cuando saltás de la secundaria a la facultad tenés grandes problemas. Yo lo observo eso. Bien. Si yo tuviera nada más que el poder, es decir, represivo, bueno, yo digo, bueno, qué sé yo, no salís, o no sé, o lo castigo por alguna cuestión. Pero ejerciendo lo que plantea Foucault, que se hace en la sociedad, yo ejercí el poder positivo. Quise construir un sujeto que para el próximo boletín se esfuerce estudiando. Entonces, ¿qué hice? Nos fuimos al shopping, comimos hamburguesa, le compré regalos a los 2, pero a mi hijo que le gusta matemáticas, fui a Nike y le compré unos botines re lindos. Al otro no le compré botines, pero bueno, pero también le he comprado cosas. Esto es un regalo de papá por tu boletín, ¿viste? Es un plus aparte. Bueno, yo te puedo asegurar que al que le gusta jugar al fútbol, a partir de ese momento, se puso las pilas porque quería el mismo plus para el próximo boletín. ¿Yo qué hice? ¿Castigué? No. ¿Qué hice? ¿Pegué? No. ¿Qué hice? No. Construí un sujeto, lo fui construyendo al sujeto de tal forma para que el sujeto tenga cierta subjetividad y logre los objetivos. Es lo que te hacían en McDonald's. En McDonald's, cuando comenzó McDonald's en Argentina, era re top. Todo el mundo quería trabajar, ¿viste?
es decir, era de la clase media alta. Y trabajar en McDonald's tenía un nivel, ¿viste? Es como tener una moto 1000 y las chicas te suben encima, y era re top. Bien, pero McDonald's, ¿qué hacía? McDonald's te daba premios. Entonces tenías el empleado del día, el empleado de la semana, el empleado del mes. Y te ponían cositos acá, re lindos. Y aparecías en una foto gigante cuando ingresabas. Y el tipo que laburaba en McDonald's se sentía orgulloso, ¿no? Pertenecía a McDonald's, soy un sujeto a McDonald's. Ahora, McDonald's te pagaba 2 pesos. Y McDonald's te hacía hacer tiempo una semana de la mañana, otra semana de la noche, otra semana de la tarde, ¿no? Te reexplotaba. Tenías solo la grasa por todos lados, pero en última instancia vos eras un chico McDonald's. ¿Qué hacía McDonald's? Construía un sujeto que sienta grado de pertenencia y aunque gane 2 pesos, aunque esté explotado, aunque tenga la grasa en todo el cuerpo, yo soy orgulloso de lograr cosas en McDonald's. ¿Y cómo las logro? Esforzándome. ¿Y cómo? Por la meritocracia, dirían algunos. ¿Cómo lo logro? Esforzándome. ¿Dentro de qué? Dentro de la estructura de McDonald's. ¿Se entiende cómo funciona el poder? El poder. Entonces, pero Foucault, cuando hace este estudio, ya voy a lo tuyo, no me olvidé, compañero de ciencia política, pero quiero ir enganchando. Cuando Foucault hace un estudio de la sociedad. Y dice, la primera etapa de la sociedad era de ojo por ojo, diente por diente. No importaban los brazos, no importaba el cuerpo, no importaba, es más, salvar el alma. El cuerpo se quemaba, el cuerpo se descuartizaba, el cuerpo se cortaba, pero lo importante era salvar el alma porque el poder que daba la Edad Media, Dios y la Iglesia, determinaba que lo importante era el alma. Eso se ve muy bien en una película que se las recomiendo, que se llama El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que es brillante. Bueno, entonces, el poder se llevaba a cabo desde la cuestión vertical, unipersonal, ¿no? Ahora, a partir de cierto momento histórico, el poder se transforma en una relación. El poder cambia de estatus, cambia el paradigma, cambia la forma de ejercicio del poder y comienzan a ser importantes los cuerpos. Tan importante que ya el cuerpo no se lo descuartizaba. Entonces surgen las instituciones totales. Ustedes lo habrán visto en el video con el tema del panóptico. Surgen las instituciones totales. Surge la fábrica, surge la escuela, surge el hospital, surge el loquero. ¿Pero por qué surge esto? Porque hubo cambio en el sistema de producción, en el modo de producción. Surge algo que se llama sistema capitalista, donde el obrero se va del campo y se va a la ciudad. Ahí sigo, María, ahí te contesto. Se va del campo a la ciudad. Hay crisis agrarias. Surge la fábrica, en la ciudad fábrica, donde los tipos dormían 14 horas, trabajaban 14 horas, dormían en colchones, que se llamaban colchones calientes, y se levantaba y venía otro. La gente, surgieron enfermedades distintas porque la gente se iba del campo, se acababa el feudalismo y surgió el sistema capitalista, que no tenía obras sociales ni nada. Pero era algo muy importante que en el sistema capitalista aparezcan 2 elementos fundamentales: la disciplina y el cuidado del cuerpo. Entonces, si hay que cuidar el cuerpo, porque el cuerpo sirve para producir, en las producciones en series que se estaban dando del sistema capitalista en la fábrica, antes no era importante, porque el señor feudal vivía en algún lugar, el siervo de la gleba en otro, lo importante era el alma. Ahora lo importante es el cuerpo, porque el cuerpo produce. Entonces, al cuerpo hay que enseñarle respeto y orden a las leyes preestablecidas, y aparece la escuela. Al cuerpo hay que curarlo, y aparece el hospital. Al cuerpo hay que transformarlo que no sea distinto de lo demás. ¿Viste? Entonces aparece el loquero, porque también estudió historia de la locura Foucault. Y lo que es loco en los distintos momentos
una persona la consideran loca en los distintos momentos, no porque sea loca, sino porque no se adecúa al orden establecido de ese contexto histórico, ¿se entiende? Bueno, a una mujer en la película, esta que yo les contaba, que es El nombre de la rosa, la querían quemar en la hoguera porque decía que tenía el diablo incorporado, porque la encontraron con un corazón de vaca en la mano, y el corazón de vaca se la dio un clérigo que tuvo sexo con ella. Pero bueno, pero para la Sagrada Inquisición, eso tener el demonio adentro, y le iban a quemar en la hoguera. ¿Se entiende? ¿Me seguís, Fernanda? ¿Estamos por ahí o no? Sí, sí, prestaba atención al tema de la transgresión. Todo el que transgrede en un sistema de dominación va a ser o cooptado o reprimido de alguna forma. Bien, pero la transgresión en un sistema de dominación, me parece perfecto, cambia de acuerdo al momento histórico determinado. Mi mamá, ahora vamos a volver a la primera clase, ¿no? Mi vieja se casó en un contexto donde la virginidad era un valor absoluto. Todo el contexto decía que era. Y las mujeres que no se casaban virgen, se casaban a la tarde solas. Es decir, nadie les decía nada, pero se casaban de beige y de grisecito, no de blanco, porque no eran puras. Y algunas se pegaban el himen porque era tan fuerte. Bueno, el sistema de dominación, el contexto histórico condiciona el sistema de dominación. Foucault no vivió ahora, pero Foucault va a decir, porque Foucault lo que va a plantear en el estudio del tema de la disciplina, por un lado, de la normalización, lástima que no puedo mostrar mis dibujitos, a ver, borra el tuyo a ver si puedo volver a hablar con el mío, en la normalización, porque cada sistema determina lo que es normal, y lo que es anormal hay que enderezarlo. Hay un árbol en derecho y un árbol enderezado y tiene como un tutor. Lo normal tiene que enderezar a lo anormal. ¿Y quién define lo que es normal o lo que es anormal? Vos dirías la sociedad, y yo te digo, no, las relaciones de poder que existen en la sociedad. Eso determina qué es normal o qué es no normal. A ver si puedo hacerlo yo ahora. Presentar ahora, ¿no? ¿Una pantalla pongo? ¿O una pestaña? Una pantalla. Vamos a ver. Una pantalla. Perdón, tener el micrófono apagado. Una ventana te decía, no una pantalla. Pues si pones una pantalla, te da compartir la pantalla de Meet solamente. Ahí está, lo veo. Ahí lo ves, ¿no? ¿Se ve? Hola. Sí, profe, se ve. Bueno, ¿ves? Acá está. Acá está. Lo normal y lo anormal. Entonces Foucault se encargaba de ver qué era normal. Y él va a decir que en cada momento histórico, lo normal y lo anormal, como dice la compañera, en los contextos de dominación va cambiando. Piensen en su infancia, piensen en los que tienen nietos y en los que tienen en los abuelos. ¿Qué es lo normal? ¿Qué define qué es lo normal? Volvamos a la primera clase. ¿Qué es normal? A mí las cucarachas me dan asco, es más, a muchos de ustedes también. Es más, si le digo pensá en una cucaracha, te da ganas de volver a muchas veces. Te da asco. Es la subjetividad de cada uno, ¿no? Porque para uno, por ejemplo, en el dibujito está normal el árbol derecho y anormal el árbol doblado. Y justamente ahí también hay una subjetividad. ¿Por quién te dice que lo normal es un árbol derecho? Yo siempre veo un árbol que está doblado. Bueno, ¿y quién establece lo normal? La sociedad. ¿Y quién te dice que ser normal es correcto y ser anormal es incorrecto? Sí, pero ¿toda la sociedad establece? Se establece culturalmente, se establece por... Es cultural. Voy hacia atrás. ¿Cómo te llamas el que habló recién? Fernando. Fernando.
Bien, estamos en sociología. Si estuviéramos en psicología, sería un caso meramente más individual. Ya lo vimos con imaginación sociológica. La imaginación sociológica es vincular lo micro, lo individual, tu biografía con la historia, con el contexto. También vimos que cada uno tiene distintas miradas, pero el hombre solo no existe. El hombre existe en vínculos con otros. Y cuando hablamos de subjetividad, como vos bien decís, tenemos que agregarle que esa subjetividad se construye en relaciones con otros. Y en relaciones, que ahora lo podemos decir, en relaciones de poder con otros. Vos cuando vas conformando tu subjetividad, tu forma de ver la realidad, tu mirada, en los vínculos que tuviste con tu madre, con la escuela, con los medios de comunicación, con todos los agentes socializadores con el cual vas conformando tu propia subjetividad, no es individual, es colectiva, porque vivís en un contexto que va a definir que esto es normal o que esto es anormal. Vos vas a una playa nudista y vas vestido y todo el mundo te mira. Y se van a sentir incómodos si estás vestido. Sí, Por con ejemplo, respecto... Uy, perdón. que voy a los ejemplos así, ¿viste? Sí. Tratan de entender todo. Por ejemplo, las generaciones de mi mujer, ¿no? Les encanta broncearse, le encantan tomar sol, le encantan tener el cuerpo bronceado, compraban productos para broncearse más y demás. Las chicas de la generación Z, como tienen una mirada vinculada a lo ecológico, vinculada al mundo que viene y demás, no se broncean tanto porque no quieren que la piel muera. Y es otra generación. Pero antes de las generaciones de la gente que se bronceaba, en otro momento histórico, las mujeres no querían broncearse y querían estar blancas, porque estando blanca era un sentido de clase, porque ¿quién no estaba blanca? Los que venían del norte en la época de Perón, que eran los cabecitas negras, entonces había que diferenciarse. Hablo de lo normal, de lo blanco, de lo tostado, de lo bronceado. Pero eso tiene que ver con el contexto donde estás inserto. Entonces, cuando vos decís, es la subjetividad, yo le agregaría la subjetividad construida en un contexto de dominación y de relaciones concretas que conforman tu mirada. Y cuando la otra compañera habla de cultura, la cultura también está atravesada por la subjetividad, pero está atravesada por las relaciones de dominación. La cultura, Marx dice que la cultura de la época no es más que la clase dominante. Bueno, supongamos que eso sería muy extremo, pero la cultura es construida, lo cultural es construido. ¿Por qué vos comés cucaracha y el otro come cucaracha y vos no? ¿Por qué? Porque es construido. ¿Y cómo se construye la cultura? Mira, ¿cómo se construye el nene de rosa, el nene de celeste y la nena de rosa? Y si no sabés, es un entramado de relaciones. Es un entramado de relaciones que van configurando tu subjetividad en función de cómo influye tus agentes socializadores. Y en la unidad 1, Berger y Luhmann decía que primero estaba la familia, después la escuela y después los medios masivos de comunicación en la sociedad de masa. Esta propaganda de Carrefour de hace 3 años, no casualmente la hizo en un contexto político determinado, tuvo que ser sacada. Era con la C de cocinera o con la C de campeón, tuvo que ser sacada porque fue cuestionada. Pero en algún momento te construían, te socializaban, tenías una subjetividad, veías que era normal ser de una forma determinada y lo anormal sería otra cosa. Foucault, acordate que fue homosexual, es importante entender esto, ¿no? Porque, a ver dónde lo tengo. Foucault era homosexual, y el homosexual a través de la historia, porque hizo un estudio de la sexualidad, en un momento determinado era un pecador. Alguien definía, el homosexual es un pecador, un pervertido, un desviado. Se estudiaba si era un desviado.
Después vino la peste rosa, que la tenían ¿quiénes? ¿Quiénes tenían HIV? Y los homosexuales, la peste rosa, ¿viste? Era lo peor que... Entonces la gente que se sentía de esa forma vivía en el placar. Y los que salían como Foucault lo tenían que sufrir, porque la cultura te determinaba que era un pecador, después fue un enfermo, ¿viste? Un pecador después se mejoró, es un enfermo, ¿viste? Y hoy por hoy es una decisión personal para la mayoría y para las leyes. Todavía sigue habiendo algún dinosaurio por ahí. Pero esto permitió que muchas de la gente salga del placar. Entonces dice, uy, ahora hay más homosexuales o más... No, no es que haya más. Es que salieron del placar porque el contexto social permitió que se conforme otra subjetividad. Y la subjetividad de los otros es mucho más amplia y mucho más contemporizadora. Entonces, ¿quién define la verdad, como dice Matthew? ¿Quién define lo normal? ¿Quién define la relación entre verdad y normalidad? ¿Por qué era quemada en la hoguera una persona que tenía el demonio dentro del cuerpo? Porque alguien definía a través de los indicadores que eso había que espiar, quemar el cuerpo para salvar el alma. Porque ¿qué era lo normal? Casarse virgen. ¿Qué era lo normal? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo normal para una generación? Volvemos a la primera clase. Para una comunidad gitana, casarse por la dote. ¿Qué es lo normal para una señora afganistana tradicional? Tener el velo hasta acá. Es más, no solo el velo hasta acá, sino ahora el velo atrás y el velo adelante. Y lo normal era no ir a la universidad. Cambió el sistema y entraron a la universidad. Y ahora volvieron a sancionar que no pueden estudiar las mujeres en Afganistán. Eso es normal. Lo define quien las relaciones de poder. Ahora, lo normal no tiene que ver con lo bueno. Lo normal tiene que ver con las relaciones de poder. ¿Qué es normal en esta casa? Salí a cualquier hora, volvé a cualquier hora, pero a la 1 domingo te quiero comiendo las pastas y comiendo lo que sé yo, los merengues con tu padre y tu madre y tu familia. Esa era la normalidad. Normalidad era, bueno, a ver, pongo ejemplos de la realidad, ¿no? ¿Vos tenés novia? Bueno, afuera de la casa, ¿no? Yo no quiero conocer y demás, ¿viste? Hasta que vos no me traigas, te vas a casar, se decía. Bueno, salí con quien quiera fuera de la casa y demás. Bien. Ahora, en el contexto actual, un padre le dice, bueno, si vas a salir, prefiero que se quede tu novia a dormir acá en casa. Bancarme los ruiditos que tengo que bancarme, pero prefiero que se quede acá en casa antes que desaparezcas en la calle o aparezcas muerta en un sajón por la inseguridad. El escenario cambia y el escenario cambia la subjetividad. ¿Qué es lo importante en la sociología? Tener memoria, entender la historia, ver que en algún momento las cosas fueron distintas y ver que en algún momento las cosas han cambiado, porque cuando uno vive inserto en un lugar determinado, naturaliza las cosas y no se dan cuenta que las cosas han cambiado. Porque cuando vos ves las cosas normales, estás naturalizando relaciones de poder. Pongo otro ejemplo, que ya lo dijimos, pero para que se entienda. A ver, vos estás cocinando la pata famosa de cordero que yo le conté. ¿Se acuerdan o no? Hola. Sí. ¿Me están escuchando o estoy muy pesado? Sí, profe, estamos escuchando. Bueno, entonces, la pata de cordero, que era la nena que le dijo a la mamá, le preguntó por qué cortás la pata de cordero cuando la pones al horno. Y la madre le dijo, secreto de familia. La comida va a estar más rica, la pata está más rica y más sabrosa. Como ella desconfiaba, le fue preguntando a uno, a otro, hasta que llegó a la bisabuela. Y la bisabuela le dijo, sí, yo cortaba la pata porque cuando yo era joven tenía un horno chiquito y no me entraba, y bueno, y ahí empecé a cortar la pata. Y la madre y la abuela y la otra hija fueron repitiendo el modelo preestablecido. Esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Entonces Foucault lo que hizo en ese momento histórico fue estudiar. ¿Qué estudió? Estudió qué pasaba porque él lo que hace es una genealogía, observa la realidad, no inventa nada.
Entonces observa que con el surgimiento de la sociedad disciplinaria, donde lo importante es la disciplina, donde lo importante es encauzar conductas, donde lo importante es enderezar lo desviado a través de un tutor. ¿Quién el tutor sería? Las instituciones, la escuela, la cárcel, la familia. Endereza la conducta para que no haya que matar ni cortar, sino curar. Al que se puede curar, mejor. Al que se puede enderezar, mejor. Al que se puede, chiquito, hacer que respete cuando sea grande, mejor. Y al que está loco, y tratamos de que no sea tan loco, y si no, que no vuelva loco al resto. Bueno, pero también tiene que ver con ese contexto. Y él lo analiza con el surgimiento de la sociedad capitalista, con el surgimiento de la sociedad disciplinaria, con el surgimiento de la sociedad normalizada. Me hace acordar a un libro que leí hace mucho, ¿no? Un mundo feliz, de Huxley, ¿no? De Aldous Huxley. Lo amo ese libro, lo amo. Porque por el disciplinamiento, la forma, ¿no? Y la pastillita, la píldora de la felicidad, ¿no? Y ahora están armando una serie en Netflix igual, véanla, que a mí ese libro es uno de los libros que me voló la cabeza en los años 80, ¿viste? Y hoy ya está como desactualizado. También, profesor. 1984 hay otro libro también. Y el de Owen, ¿no? Claro, sí, es buenísimo. El Gran Hermano. Sí. Bueno, ahí está. Yo me voy a adelantar un poquito, pero Foucault murió antes de que aparezca Gran Hermano. Pero Foucault hablaba de que existe una relación entre el poder y la verdad. El poder y el discurso de verdad. Dijimos que el poder es una relación, ¿no? Yo puse un ejemplo una vez, que alguien quería ir al cine y la mujer le dice, no, mamá está enferma. El hombre le dice, tu hija siempre se enferma. Cuando queremos salir, discuten. Ella ejerce un mecanismo de poder que es la lágrima, él ejerce un mecanismo de poder que es gritar, discuten entre ellos. Van al cine. Triunfa un discurso. O se quedan en su casa. Triunfa otro discurso. Seguro que más de uno me va a decir sí, pero en la pareja ahí puede existir el consenso de la media naranja que acuerdan, minga. Existe la banana con la manzana en un frutero. Siempre hay miradas distintas y en las relaciones de poder se impone un discurso porque la verdad es construida. La verdad es una construcción. Entonces logra imponerse un discurso en un vínculo determinado. Cuando hay disputas históricas entre ciencias o hay disputas históricas, qué es más científico o qué es menos científico, lo que se impone es un discurso. Yo le explico mucho esto a las que estudian enfermería para entender que la hegemonía médica implica un discurso médico en el cual ellos tienen que revelarse en algún lugar, ¿viste? Pero bueno, cuesta porque el poder del médico es importante. Pero acá hay que entender que la verdad y el poder están vinculados. El que maneja el poder construye verdades. El que maneja el poder construye verdades, construye discursos. Por eso es tan importante, bueno, la sociedad de la información y el tema de lo privado y lo público. Yo estoy haciendo un curso que estoy viendo el tema de la soberanía digital, ¿no? Y por qué es tan importante la información, cómo se meten los discursos en las casas, ¿no? Cómo ven a cada persona como un consumidor y cómo se lo observa. Incluso hasta manejan, hablando de las subjetividades, manejan de acuerdo a los likes que da la gente, el tema del consumo, tipo las plataformas de Mercado Libre, para ofrecer las cosas, de acuerdo a los gustos de las personas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso lo vamos a profundizar un poco la clase que viene, cuando veamos qué característica tiene la sociedad actual, que ya es una sociedad que trasciende la sociedad de la información, qué característica tiene la cuarta revolución industrial en la cual estamos insertos y cómo se maneja el poder. Porque paradójicamente, y le doy un anticipo, el poder no lo maneja, no está afuera, como diría Foucault. Foucault murió antes.
paradójicamente ustedes son los autoexplotadores. Ustedes son los que manejan el poder de tal forma que le dan a las redes sociales la información para que ellos lo manejen. Yo también, ¿eh? Yo poniendo los datos, poniendo el map, poniendo los datos, aparecen mis compras, aparecen mis gustos, aparecen mis amigos y demás. El que quiere estudiarme a mí, estudia eso y le doy el poder, porque el poder genera, el que tiene el poder construye verdades. El que tiene el poder, a ver, a un adolescente, si vos sos un chico que te gusta una chica, ¿qué haces primero para no quemarte y no cometer el error que cometió uno que le gustaba, que a una chica le gustaban los redonditos de ricota y les habló de Soda Stereo? Y la chica no le dio bola, más bien. Entonces, bueno, conocer. El conocer te da poder. Conocer al otro, conocer los gustos. Hay una película genial, ¿viste? Que es divertida, que el tipo le agarró, cayó en la bañera, le agarró un golpe eléctrico y comienza a meterse en la mente de las chicas, ¿no? Entonces las chicas tienen vibraciones cuando están con él geniales y demás porque dicen, no sé cómo lográs identificar lo que a mí me pasa. Claro, el tipo puede ver, puede sentir lo que le pasa a ella. Eso es poder. El poder, hasta en las relaciones sexuales existe el poder, la relación de poder. ¿Por qué? Porque poder, ¿qué? Satisfacer al otro y que el otro esté perfectamente bien. Eso es poder. El poder, el que tiene el poder, construye verdades y el que maneja la verdad tiene el poder. En la Edad Media, el que manejaba el poder del alma, del cuerpo, de lo sano, de lo patológico, de lo que era pecado y lo que no era pecado, era la Iglesia. Y tenía el poder, ¿quién? Los clérigos y la Inquisición. ¿Se entiende? El que tiene... Perdón, quiero la idea. El que tiene la verdad, el que maneja la verdad, que no es verdad, es el discurso de verdad, tiene el poder. Tu vieja siempre está enferma. Discurso de verdad se impone. El que tiene la verdad, el que maneja la verdad, en cualquier relación, el que maneja la verdad tiene el poder. Pero puede ser, es un discurso, no es la verdad. Yo puede ser que le esté sanateando a ustedes. Ustedes el año que viene van a hacer un curso de sociología y dicen, ¿y esto? Si el profe me dio otra cosa. Y sí, pero yo manejo el poder y tengo la verdad. Y para probar tienen que decir la mayoría de las cosas que nosotros decimos. El que tiene el poder maneja la verdad. A mí me pasó, no sé si puedo dar un ejemplo, profesor. No sé si puedo dar un ejemplo. Sí, en un examen me pasó. Y sobre un dato exacto, mire la anécdota, ¿cuál fue? Mire el ejemplo, ¿no? ¿Cuál fue la primera constitución del mundo? ¿En qué año? ¿Y qué pusiste? Entonces le dije y me dijo, no, la francesa. Y la primera constitución del mundo no fue la francesa, fue la norteamericana. Pero bueno, para él era la francesa y fue la verdadera. Bueno, pero ahí el que tiene el poder ejerce, el que tiene, él tiene el poder, entonces determinó que esto es cierto o que esto no es cierto, porque tiene el poder, entonces el poder construye verdad, ¿se entiende? Pero hay cosas en la sociedad que ocurren, el que tiene poder construye verdad, ¿no? Y el problema no es que construya verdades, es que los que estamos en la familia o en una organización o en una institución, vamos introduciendo esos conceptos de verdad. En la década del 50, mujer que no atiende a su hombre, y bueno, a ver si lo tengo acá, en la década del 50 no lo tengo, ¿no? Mujer que no atiende a su hombre no es una buena esposa. Es más, la madre hablaban con las hijas y les enseñaban que tenían que el hombre trabajaba, el hombre estaba afuera, ella no tenía que venir con problemas. Hay unas canciones re lindas, una de 3 minutos, y veo si la puedo traer la clase que viene, de la Guerra Civil Española, de la época de Franco, donde en vez de enseñarte contabilidad, te enseñaban cómo ser una buena esposa, te juro, y entonces te enseñaban que al hombre no podías traerle problemas, que al hombre había que atenderlo, que los hijos tenían que estar cambiados y acostados cuando él llegase, que vos además de trabajar todo el día tenías que estar cambiada y dispuesta. Y las madres trabajaban sobre eso. Entonces había películas que te decían, nena,
¿Para qué vas a estudiar si te vas a casar? Y la otra, y para estudiar corte y confección, para una cuestión práctica. O estudiar piano para agradar a tu familia, porque vos sos de clase alta y alguien va a coser por vos. Y eso aparecía en las películas. Y eso conforma en subjetividad. Y la primera que no quiso coser, o la primera que no quiso cocinar, le habrá costado. Como yo siempre digo, esas 5 chicas que viven en una familia, la primera remó en dulce de leche, la quinta hizo la plancha. Bueno, en esto pasa lo mismo. ¿Viste? La primera que se enfrentó al orden establecido, al orden patriarcal, donde el patriarca es el hombre, y aunque me digan que no, también es la mujer. Hay mujeres patriarcas que generan hombres patriarcales. Y entonces en este contexto estamos, insertos, y había que atenderlo, y había que cuidarlo. Y es más, la gente, cuando la mujer sale a la calle, porque hay un cambio de escenario mundial, porque en la década del 60 la mujer ingresa al mercado laboral, porque además hay una revolución juvenil en los 60 que Foucault la vivió, los jóvenes al poder, la imaginación al poder, porque aparece la sexualidad libre, aparecen las pastillas anticonceptivas, aparece, qué sé yo, ciertas drogas electrónicas, aparece el rock, aparecen los Beatles, aparecen los Rolling, aparece los sacerdotes para el tercer mundo que hablaban de otra cosa, aparecen los jóvenes revolucionarios en América Latina. Esa década cambió el imaginario. Y entonces aparecen los jóvenes, aparece la mujer. La mujer va al mercado de trabajo, sale, compara lo que tiene adentro. Y eso produce una crisis. Bueno, pero eso tiene que ver con ¿qué? Con el cambio de subjetividad. Pero chicos, la subjetividad no es individual. Siempre la subjetividad es colectiva. Vos cambiás tu subjetividad en un contexto de relaciones de poder. Simétricas o asimétricas. Porque Foucault estudió las relaciones de poder, pero no quiere decir que haya gente que tenga el poder, como dice Weber o como dice Marx. Lo que pasa es que estamos estudiando a Foucault. Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Se entiende? Sí, al principio de la clase, esto para no olvidarme cuando empecemos a hablar con más profundidad con el tema del panóptico, quien fue acá, Valeria había planteado que bueno, que en las oficinas hay cámaras y eso se aplicaba a las oficinas, ¿sí? Mirá, y esto tiene que ver con un poco también con lo que vos hablabas de el autocontrol también, o sea, de poner la información en las redes. El primero que trabaja sobre este tema de cómo se ejerce el poder es Foucault, y en algún momento determinado el ejemplo que se pone es el de Gran Hermano. Gran Hermano bueno, voy a centrar porque si no vamos a confundir. Entonces, Foucault habla del disciplinamiento y habla de que hay que disciplinar y habla de que hay que enderezar conductas, habla de que hay que tratar de observar, disciplinar, y esto se conjuga bien, aunque la profesora de administración se enoje, esto se conjuga bien con el taylorismo. El taylorismo tiene que ver con esto, con observar cómo uno está produciendo, tratar de bajar los costos y demás. Esto coincide con esa mirada histórica, esta cuestión de el disciplinar conductas, el disciplinar conductas o el disciplinar acciones de las personas. Ahora, Foucault, en este tema de pasar de la sociedad tradicional, de la sociedad del ojo por ojo, diente por diente, digo, a la sociedad de la disciplina, a la sociedad de la normalidad, a la sociedad de enderezar conductas, esto lo vincula sobre todo con el sistema productivo. Y ellos determinan, y acá enganchamos con el panóptico, ellos plantean que para lograr un mayor disciplinamiento se utiliza un instrumento que se llama el panóptico, que no lo hizo Foucault, sino es una arquitectura que sirve para poner ejemplo. Yo pongo siempre un ejemplo de cómo se pasa de una sociedad a otra. En la sociedad tradicional, la luz, supongamos que hubiese focos, enfocaban al que tenía el poder. Acuérdense que el poder era el que tenía el poder, definía la vida y la muerte, si estaba bien o estaba mal.
el poder lo definía el rey, supongamos. Entonces iluminabas al rey. Y decía, bueno, tal persona va a morir. Es más, se hacían fiestas, se descuartizaba a alguien un domingo, se invitaba a los chicos y a los padres, hacían una fiesta previa y se descuartizaba a las personas, ¿no? Eso está en el libro que ustedes, si quieren, yo después se lo presto, si quieren, si les interesa Foucault. En cambio, con el surgimiento de la modernidad, no se enfoca al que tiene el poder, sino se enfoca sobre quién se ejerce el poder. Digo, a ver, en la sociedad tradicional ponemos un ejemplo, por ejemplo, pongo un ejemplo de King Kong, ¿no? Supongamos. El mono King Kong está ahí arriba. Entonces, cuando King Kong aparece, le tiramos personas o nos portamos bien porque a ver si nos hace algo. Cuando King Kong se va, bailamos. Cuando viene el preceptor, nos portamos bien. Cuando el preceptor se va, tiramos tizas, ¿no? Era la mirada de quien ejerce el poder. Pero con la sociedad disciplinaria, va a decir Foucault, que el que tiene el poder no es visto. No se ve a quien tiene el poder. Y ahí utiliza el ejemplo del panóptico, que es este dibujito que está acá, donde hay una torre y donde vos observás qué pasa en cada una de las celdas. A mí me pasaba eso cuando yo estudié en una época de mi vida escuela técnica, después me fui al bachiller. Y entonces en el taller había un edificio como este, donde el jefe de taller miraba qué pasaba en cada uno de los espacios donde estábamos trabajando. Era una forma de observar, sin ser visto, que tiene que ver concretamente con el control y la disciplina. ¿Por qué? Porque si vos observás sin ser visto, podés estar o no estar, pero a vos te va disciplinando en tus conductas, no desde el castigo, sino desde la mirada. La disciplina va a través de la mirada. Entonces, en las cárceles, en las escuelas, en los hospitales, el office del hospital, determinaba que las construcciones en esos momentos históricos tenían que ver con un lugar central y diferentes lugares que te permitían observar qué pasaba ahí. Eso tiene que ver con el poder de la mirada desde el punto de vista del panóptico, ¿no? Donde corrige, mira, observa, ¿no? Ve qué pasa en cada lugar, ve si alguien está, viste, si se corrió de la normalidad, porque lo importante es la normalidad, lo importante es enderezar conductas, lo importante es uniformar, ¿no? Clasificar y uniformar. Un ejemplo concreto es el Gran Hermano. El primer Gran Hermano, había muchas cámaras. Entonces te estaban observando, y el primer Gran Hermano todo el mundo estaba mirando Gran Hermano. Entonces había muchas cámaras. Creo que el segundo fue el que más se miró, que yo de hecho también lo miré. Y bueno, y entonces observabas qué pasaba en cada ámbito. Ahora, algo que estudié yo en eso fue, en el primer Gran Hermano había cámaras en el baño. Entonces las chicas se bañaban vestidas, o se ponían de tal forma para que la cámara no la vea, porque estaba viendo la mamá, la abuelita, el papá y 4 millones de personas mirando en cualquier momento. Ahora, te podían estar enfocando o no te podían estar enfocando, pero vos no sabías eso. Entonces te disciplinaba. Construía un sujeto que en cierto contexto se comporta de determinada manera. ¿Cómo? Desde la represión no. Nadie te está reprimiendo. Simplemente te están mirando. Y es una forma de enderezar conductas. Yo cuando tomaba examen en la aula grande de Córdoba, eran 100 alumnos, me ponía atrás y arriba en una escalera y de ahí miraba. Nadie me veía a mí. Y ellos no sabían si yo los miraba o no. Es una forma de enderezar, qué malo que sos, Horacio. Esa es una forma de enderezar conductas para que 100 tipos no se copien en un espacio de 40 por 40. Entonces, esto tiene que ver con el Gran Hermano. Ahora, en el último Gran Hermano, pasaron 7, 8 años, cambió el escenario, cambió el contexto, cambiaron los vínculos, cambió la subjetividad, y de pronto las chicas no tenían problema de bañarse desnudas. No tenían problema de bañarse desnudas. Entonces, para Gran Hermano no tenía ningún sentido poner una cámara ahí. ¿Por qué? Si ya no era lo prohibido, ya no era lo que uno estaba acostumbrado porque aparecían desnudas ahí en otros ámbitos de la vida. Eso, cuando el escenario cambia y determina lo normal, y determina lo bueno o lo malo. En el primer Gran Hermano no tenían relaciones sexuales, en el segundo lo tenían debajo de una sábana, una frazada.
porque cuando la mirada se ejerce la mirada como un control, hay resistencia. En la época del proceso militar hubo escuelas hechas en Cava, en Capital, hechas meramente en cemento, y eran, hasta la mitad era cemento y después de la mitad vidrios. Entonces vos de la rectoría observabas qué pasaba en cada una de las aulas. Y los maestros no habían leído a Foucault en esa época porque estaba prohibido. Pero ¿qué hacían? Ponían hacia adentro, ponían láminas para reservar la privacidad. Era una forma de resistencia también. Entonces el poder en la sociedad del disciplinamiento se lleva a cabo a través de la mirada con un objeto que se llama panóptico. Pero en la vida real también sucede eso. En un momento determinado en Tigre estuvo muy de moda poner cámaras para observar qué pasaba en cada uno de los lugares. Entonces, de esa forma hubo menos asaltos. ¿Por qué? Porque la gente estaban siendo observados por todas las cámaras de la ciudad. ¿Qué hacían los que iban a hacer asaltos? Rompían las cámaras, tiraban vidrio, o se pusieron capucha. Por eso ahora en el conurbano o alguien que va con capucha lo miran raro. ¿Por qué? No es porque la capucha signifique tal cosa, sino que el imaginario social, el contexto social, determinó que los pibes que usan capucha adolescente y caminan así, bueno, podrían ser posibles asaltantes porque se ponían esto por el tema de las cámaras. Ahora, en algunos lugares de la provincia interior, los pibes usan eso porque les gusta. Y la gente no lo ve mal porque les gusta, pero en algunos lugares, más en el conurbano profundo o en Cava, tiene ese imaginario. El hecho no es decir, volvemos a lo mismo, la campera cangurito no es mala ni buena, sino tiene que ver con lo que representa en el contexto determinado. ¿Me siguen? Bueno, entonces, el Gran Hermano sirvió para eso, para observar. A mí me pasó que yo iba a dar clases a las 8 de la mañana, los días viernes, como hoy. Salía a las 6 luego Navarro, pasaba a toda velocidad, ya era de día o pasaba a más de 60 por la acera. Llegó un momento que tenía como 20 multas. Tenía que, no sé, hacer una cosa y debía casi la mitad del auto. Así que tuve que pagar multas y demás. A partir de ahí construyeron un sujeto como yo, que va por una ruta, vas a la costa, ves una camarita y pones a 60, 1,5 kilómetros antes y 1,5 kilómetros después. Construye un individuo que ve una camarita y bueno, y es capaz de ponerse el auto arriba del hombro y caminar con el auto arriba. Construyeron un sujeto de esa forma, solo desde la mirada. Y hay días que ando de noche y bajo la velocidad, pero de noche no funcionan. O a veces la cámara no funciona y yo también me comporto de una forma porque construyeron un sujeto que actuaba de esa forma determinada. Bueno, habíamos dicho que en la sociedad disciplinaria, el internado, esto se aplicó después, educa niños, el encierro de los vagabundos, se disciplinan a los obreros, los cuarteles en el ejército. ¿No? Entonces, en el libro Vigilar y Castigar, que habla de la disciplina, hay 3 elementos importantes. El panóptico, que lo vimos recién, los medios del buen encauzamiento, que significa disciplinar, yo te encauzo, entonces ¿qué hago? Te pongo una crucecita rosa en tu hoja, o conformar cuerpos dóciles, cuerpos no rebeldes, cuerpos que aprendan, el cuerpo que aprenda a respetar el orden establecido dentro de ese sistema. Esto surge fundamentalmente en la sociedad disciplinaria. Hoy no hay una sociedad totalmente disciplinaria, quedaron en parte, pero en el contexto actual aparecen otras cuestiones que tienen que ver con esto que se ve en este dibujo, que es con las redes sociales, con las smart, con
vos solo te vas disciplinando y el que lee o el que sale, es decir, parece que fuera disfuncional, y vos cargás los datos, entonces no es necesario que te controle un panóptico. Vos generás algo para que solo mismo tu celular sea tu propio panóptico. Yo me gusta comprar una camiseta de fútbol y pongo en Mercado Libre a ver el precio y me llueven 150 en todos los lugares distintos. Entonces saben mis gustos, saben mi forma de pensar, saben mi ideología, saben los libros que compro, sabe por dónde ando, sabe por los lugares que voy. Bueno, el que quiere venderme me vende, el que quiere manejarme me maneja. Por eso en las publicidades políticas también sucede esta cuestión. Trump ganó las elecciones en su momento también por las redes sociales, porque fueron armadas de tal forma que la gente fue entendiendo que el tipo de clase media baja norteamericano estaba muy mal por todo lo que pasaba en el mundo, en la sociedad, y entonces le empezaron a hacer la publicidad en función de ese sector de clase media baja y los intereses que tenían. Hoy no existe el panóptico totalmente, hoy lo que existe es esto, ¿no? La forma de cómo nos vamos autodisciplinando, que lo vamos a ver con las organizaciones futuras. Entonces, vamos a ir viendo, vamos a ir ordenando. Vimos en primera instancia el tema de la diferencia entre poder y dominación. Segundo, tratamos de ver el poder para Foucault. El poder como algo que se ejerce. El poder como no algo como que se tiene, sino que algo que circula. Yo soy docente y ustedes son alumnos. Me voy yo y viene otro docente. Más piola o menos piola. Se van ustedes y viene otro alumno, más participativo o menos participativo. El poder no lo tengo yo. El poder si no se ejerce, viene otro que cumple ese rol. ¿Se entiende? El poder va circulando y el poder se va ejerciendo, ¿no? El poder se ejerce de una determinada forma o de distintas formas en ese vínculo que se establece. Por el poder no es mío. Mi rol es ser docente. Yo puedo ser más didáctico o menos didáctico, más hablar solo o más participativo, ponerme traje o sentarme arriba del escritorio cuando doy clase presencial. Es mi estilo. Ustedes pueden tener otro estilo, pero yo me voy y viene otro, porque en las organizaciones o en las instituciones, ¿no?, el poder circula y el poder no le pertenece a uno, sino, dice Foucault, que el poder circula y el poder se ocupa y el poder se va ejerciendo. Entonces, dijimos que la primera sociedad era la del ojo por ojo, diente por diente. La segunda es la sociedad de la disciplina. Y a partir de cierto momento histórico vivimos la sociedad del control. Esa sociedad del control que tiene que ver con Peter Drucker, con la sociedad del consumo, con lo que decía la compañera recién, con la modernidad líquida, que creo que la hemos visto, y si no la vimos vamos a retomarla con el contexto actual. Vivimos una ilusión de libertad, pero vivimos una sociedad de mayor control, más de autocontrol. Creemos que somos libres, pero somos sujetos sujetados a un montón de hilos invisibles. Somos sujetos sujetados en esta sociedad del control, donde nosotros somos los que generamos el contexto. Yo tengo una amiga que no usa celular y siempre la cargo, pero yo creo que es la amiga más libre que hay, porque nadie puede controlar. Vos fijate que en Estados Unidos, aquel que paga en efectivo o no tiene tarjetas de identificación es considerado un subversivo, porque como no tiene tarjetas y paga en efectivo, y algo debe blanquear, porque en Estados Unidos todo se está encuadrado en las tarjetas y en los datos que están unificados. ¿Vieron la serie de Netflix que vos querés averiguar algo, te metés en una página y sabés quién es, y dónde está, y qué foto tiene, por los datos que tiene, y qué número de patente del auto tiene y demás? Bueno, esto tiene que ver con la sociedad del control. Pero en la sociedad del control no se hace únicamente desde el panóptico, no se hace como desde 1984
o desde un cerebro que está allá arriba de la... No. Nosotros damos nuestros datos propios y nosotros generamos que nos controlen. Nosotros accedemos voluntariamente al control. ¿En dónde? En la modernidad líquida. ¿En dónde? En una sociedad como la actual, que es una sociedad fragmentada, era una sociedad de vínculos frágiles, ya lo hablamos esto en la primera clase, donde el GPS, las redes, la tarjeta de crédito, bueno, el gran hermano, son los que determinan el contexto donde estamos actuando y cómo se ejerce. Foucault eso no lo vio, pobre. Pero lo anticipó, pero no lo vio. Profesor, disculpe, ¿usted va a Nosotros compartir le vamos a dar PowerPoint? el video, este Power a ustedes. Bueno, y con... Bueno. Sí. ¿Querés preguntarme algo? ¿Tenés alguna duda? Bueno, el castigo, ¿ves? El castigo por 10, el castigo tiene que ver con disciplinar, y el castigo hoy por hoy tiene que ver con la disciplina, ¿no? Y el castigo por hoy no es solo castigo, porque para Foucault, y vuelvo a repetir, es muy importante, y lo vieron en los videos, el poder no solo castiga, el poder construye sujetos, y construyen sujetos que tienen una mirada determinada. El poder construye sujetos que tienen una mirada determinada. Antes existía la sanción normalizadora. Oreja te decían, bueno, vas a la esquina, no hacías bien una cuenta, oreja de burro, o te pegaban con el puntero. ¿Ah? El poder hoy por hoy no es sancionador nada más, sino construye sujetos como el sujeto de McDonald's, construye sujetos. Yo cuando era chico, había un alumno que se llamaba Marco, 7º grado, todavía lo recuerdo. Marco era perfecto, iba a tocar la campana, llevaba el carrito de la leche, llevaba el botiquín, la maestra decía tal cosa y Marco levantaba la mano y se lo daba y demás. Y yo siempre quise ser como Marco, pero a mí la maestra no me hacía a vivir las mismas cosas que vivía Marco. ¿Y cuál es la diferencia? Después lo vi en terapia con los años. ¿Cuál es la diferencia entre Marco y yo? Que Marco respondía al poder preestablecido de la maestra. Y como yo era un lío, no podría ser nunca como Marco, pero yo en el fondo quería ser como Marco, ¿no? Bueno, eso tiene que ver cómo se ejerce el poder y cómo de pronto uno trata de imitar cuestiones que están vinculadas con el tema del poder. Les conté sobre mi vida de Marco. Bueno, a ver. Entonces, para volver al principio y retomar con lo primero. La realidad es una construcción. Yo tengo la subjetividad que la construyo con los vínculos con los otros. Le agrego lo de poder. Esos vínculos son desiguales, ¿no? Son relaciones en las cuales yo voy internalizando puntos de vista y miradas, y creencias y costumbres. Y veo lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal, Marx y Weber dicen que lo hace la clase dominante o el que tiene el poder. Foucault agrega que para él lo importante es cómo se ejerce el poder. ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Cómo se ejerce el poder de un rey con 5.000 habitantes que manejan, con 500 soldados que manejan 5.000 habitantes? ¿Es un poder meramente represivo? No. Es un poder constructivo. Es un poder constructivo. En la película, creo que se llamaba La historia oficial, o en Los chicos de la guerra, creo que eran Los chicos de la guerra, aparece un preceptor que los hace poner a todos los chicos en fila, todos tomando distancia, los hace poner el pelo detrás de la oreja, las chicas con el pelo atado, ¿viste? Y si no tenés el pelo atado, y si no tenés las uñas bien, y son tomar distancia, bueno, el próximo te pongo amonestaciones o la próxima clase no venís. Yo calculo que ese preceptor no era el hijo de Videla, y no era un tipo meramente autoritario, pero respondía al modelo, ejercía el poder que estaba en ese contexto. Entonces ejercía ese poder, como el poder que ejercía mi viejo, como el poder que ejercía alguien que tenía un programa de radio
y decía que tal canción estaba prohibida, por ejemplo, de Piero, de Mercedes Sosa, y directamente no pasaba a Mercedes Sosa, ejercía. Entonces el poder lo va ejerciendo, pero desde relaciones de poder más macro. Eso se llama micropoderes. ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Cómo se ejerce el micropoder? ¿Cómo ejerce el micropoder en una pareja violenta? ¿Cómo se ejerce el micropoder? ¿No? ¿Cómo se ejerce el poder que te va construyendo, no te va castigando, te va premiando, te va enderezando? Bueno, eso es lo importante. Después vimos de que existen distintas miradas y eso tiene que ver con lo cultural, pero lo cultural también tiene que ver con contextos históricos, porque todo es cuestión de perspectiva. Les repito esto porque yo escuché a algunos compañeros de los martes que están haciendo un trabajo y tal vez estas cuestiones les sirvan como base, porque uno estaba pidiendo material sobre vínculos. Y si vas a los power y vas al material, vas a entender de qué lugar vas a hablar de los vínculos, cómo se construye un vínculo. Y acá, por ejemplo, vemos que todo es relativo. Todo es relativo. Porque la alegría que tiene alguien de que se salvó, si la tristeza que tiene alguien que se muere en el Titanic, no le pasa los mismos a la langosta. Es un ejemplo, pero cómo esto te plantea la relatividad. Y esa relatividad está dada por las relaciones de poder que se construyen en los contextos determinados. ¿Cuántas cosas similares a este niño o por los medios de comunicación uno va construyendo? Porque los medios de comunicación construyen sentido. ¿Qué es construir sentido? Construir mirada. ¿Qué es construir mirada? Construir subjetividad. Entonces vos planteás A, B o C en función de lo que vos escuchás en los medios de comunicación. Y un elemento importante que nosotros planteamos en sociología es cuestionar el sentido común, criticar lo cotidiano, sacarle el velo a lo que está naturalizado. ¿Por qué la nena de rosa y el nene del camión, campeón, un auto? Y la nena cocinera, campeona. Es decir, cocinera con C, diga el niño. ¿Por qué? ¿Por qué se hace el asado de tal forma? ¿Por qué? Para poder desmistificar, para poder desnaturalizar, para poder preguntarse por qué la mujer tiene que cumplir este rol, por qué hay que desmistificar, desnaturalizar, romper con el mito de lo natural. Pero eso genera crisis, porque cuando yo cuestiono genera crisis en el afuera y crisis en el adentro. Porque cuando yo digo, ¿por qué no voy al cine si tu vieja siempre se hace la enferma? Bueno, estoy generando una mirada distinta. Pero para nosotros, esta rama de la sociología plantea que el conflicto no es malo. El conflicto es parte de la realidad. Siempre hay conflicto porque siempre hay distintas miradas. El problema no es el conflicto, el problema es cómo abordamos el conflicto. Nosotros creemos que siempre hay conflicto porque siempre hay distintas miradas. Por eso nuestra sociología es crítica. El problema, repito, no es el conflicto, sino el problema es de dónde miro esa realidad. Y es bueno generar algún conflicto porque incorporás una mirada distinta. Cuando vos le planteás a un otro un porqué, generás una pregunta, desnaturalizás un hecho, estás generando una mirada distinta que le permite rever esa mirada que tiene constituida. Y Foucault nos va a hablar de lo normal Eso, y disculpe, de lo profesor, se anormal. escucha mal. Y nos va a hablar del poder y de la verdad. Eso, Y nos va a hablar del uy, perdón. disciplinamiento y nos va a hablar de la sociedad disciplinaria, y nos va a hablar del panóptico y nos va a hablar de la microfísica del poder. ¿Cómo?
Me quedó eso nada más. Hola. Cuando hablamos de microfísica del poder, hablamos de prácticas, como dijeron hoy, saberes, dispositivos que regulan el cuerpo, regulan la dominación. Son la familia, la escuela, la religión, la fábrica. Dijimos que en el siglo XVIII desaparece el suplicio, espectáculo, el que te estiren, y a partir de cierto momento aparece el dispositivo de control, el cuerpo donde se va domesticando en función de la necesidad del sistema que se estaba viendo. Y por último, todo poder produce saber. El que tiene el poder produce saber. Si yo tengo el poder, determino que la sociología clásica es la sociología clásica, que la economía clásica de Taylor es la economía clásica. Yo determino que eso es que eso es un saber, que la historia es la que estudiamos por Mitre, es la historia clásica. Ahora, si yo hago revisionismo histórico, tal vez estoy cuestionando a la historia clásica, pero esa historia clásica también es una historia que se impuso a través del tiempo, o como las miradas que tienen que ver con las distintas ciencias. Yo les pongo un ejemplo. Si ustedes le dicen a un médico cirujano que el inconsciente se estructura como lenguaje, como dirían los psicoanalistas, el cirujano se desmaya y dice, eso es metafísica. Ahora, pero un psicoanalista le dice a un psicólogo social que el inconsciente es la base de todo y el psicólogo social cree en los vínculos. ¿Quién tiene razón? Son relaciones de poder. Relaciones de poder entre discursos, relaciones de poder entre saberes, relaciones de poder entre ideologías. Cuando alguien te dice, los países normales, ¿de qué lugar estamos hablando? ¿No? Por eso tengan cuidado y traten de ver entre líneas qué hay detrás de entre líneas de los saberes y de los discursos que se van planteando. Eso es muy importante, porque detrás de un discurso que se muestra como verdad, hay poder. El discurso produce la mirada de lo verdadero, que no es la verdad, es la mirada de lo verdadero. Cuando yo digo, vamos al cine, bueno, es lo verdadero, se impuso un discurso determinado, pero no quiere decir que sea la verdad, sino se impuso ese discurso. Porque lo que se debate en la vida, los cuestionamientos en la vida, tiene que ver con los discursos. Y el discurso tiene que ver con miradas, y el mirada se construye en los contextos determinados. Por ejemplo, el ejemplo que yo puse del homosexual. Era un desviado, era un delincuente, después cambió, es mejor, porque el delincuente ¿a dónde va? ¿Viste? A la cárcel. El desviado va a que lo enderecen a un loquero. En cambio, el enfermo va a un hospital. Y ahora tal vez no sea un enfermo, ahora es un tipo que opta por otra condición sexual y diferencia lo biológico del género. Y bueno, entonces no es, ni va a la cárcel, ¿no se entiende? Ni va al hospital, sino es valorado de otro punto de vista. Esa es la vida, chicos, y es la realidad. El aporte de Foucault, que es fundamental, es para eso, para entender que existen pequeños espacios de poder, que el poder se construye, el poder es micro y el poder está en todos lados. ¿Quieren contestar? ¿Estoy hablando solo? Hola. Hola. No, se te escucha. Hola. Hola, sí, profesor. Sí, profe. Te escucho. Sí. Hola. Sí, no, yo quería hablar ¿No de me hace rato, escuchan más? pero bueno, Hola. Contesta sobre el mail. aportar nada más. Una Horacio, pregunta. te Sí, están una pregunta. contestando,
Hola. Sí, Sí, una pregunta Matías, quería hacer, porque Mati, es cierto que hay relaciones de poder. Matías, Horacio, te están contestando, por ahí vos no escuchás. Hola, hola. Hola, Sí, ¿se ahora escucha? sí. 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 Nada, que estaba diciendo que sí hay relaciones de poder, es ¿Pero muy están los importante el chicos ahí contexto. o no? El contexto, sobre todo para mí, ¿no? Es lo que determinaría lo que es Siento el que poder. estoy hablando, pero Sí, Horacio. ¿llegué hasta el final? ¿Me escucharon hasta el final o hablé para mí solo? Me parece que No, se te escuchó todo. No, se escuchaba, profesor, se escuchaba. Habla, dale, te escucho, dale. María, estabas por hablar. Sí, Sí, te bueno, escucho. nada, que yo estaba hablando, Dale, dale, dale. sí. Bueno, que yo quería decir que en lo que tiene que ver con la interrelación del poder, eh, considero que es importante el contexto, porque Yo te depende del escucho a contexto va a vos, ser el pero significado del poder quiero y que estas la chica relaciones van a que cambiar. dijo que me iba a hacer la pregunta me la haga porque no. Estaba hablando, Horacio, ¿eh? La chica estaba hablando. Claro. Yo Sí, estoy yo no sé si escuchando me que escuchas, una pero estaba diciendo eso, que lo importante es el contexto y quién legitima el poder alumna me también. acaba de decir sobre el tema del poder y que el contexto es importante. Sí, el contexto es importante. ¿Eh? Sí, sí, y Ah, bueno, y quién legitima el poder también, porque ¿qué por hacemos ahora? ejemplo, en el caso de que en las organizaciones va a haber profesores, no sé si se escucha, que va a haber profesores que tienen así el poder como usted explicó, que es la relación de poder, el profesor se puede ir o pueden cambiarlo, cambian los alumnos obviamente también, pero hay alguien que está legitimando ese poder, que es que está por sobre ese profesor. Entonces, esa legitimación, que sería, bueno, más de lo que habla Weber por ahí, es importante también, porque ver de dónde y hacia dónde esas relaciones de poder, siempre hay una legitimación de alguna manera. Totalmente. Por algo, habla de las microfísicas de poder y que el poder circula, habla Foucault, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de poder, hay tres miradas desde un punto de vista sociológico. Está la mirada de Weber, la mirada de Marx y la mirada de Foucault, que es la que puntualmente hablamos en la clase de hoy, ¿sí? Entonces, el poder siempre se ejerce, ¿sí? Y lo que habla de Foucault es cómo se ejerce. Y, y, y el poder también, siempre hay una relación asimétrica y existen relaciones. Entonces, como existen relaciones, y importante también lo que menciona el profesor, es la relación, y esto es muy importante, de discurso, poder y verdad. Quienes ejercen el poder construyen discurso de verdad. Y un ejemplo de esto, claramente, son los medios de comunicación, sí, Fernando. A mí me surge una duda, porque en un momento cuando yo hablé de subjetividad, el profesor me dijo, la subjetividad no es individual, sino que es colectiva. Y después resulta Exacto. que el profesor dice, la sociología cuestiona lo naturalizado. Entonces, si yo cuestiono la subjetividad, sea que él la llame colectiva o lo que sea, si yo la cuestiono, entonces Sí, pero mi vos no la subjetividad cuestionás. no es Es a colectiva porque ver, yo colectiva. no logro, o sea, no logro entender qué es lo que quiere Por decir. eso, Mi subjetividad es colectiva, o ¿sabes por qué? Porque tu subjetividad es construida en un proceso de socialización que está rodeada. Obviamente tu mirada subjetiva va a ser distinta a la de cualquier sujeto. A todo sujeto va a ser distinta.
en algunos, sobre todo en algunos puntos de vista. Entonces, pero la construcción de tu subjetividad fue construida en un proceso de socialización y está atravesada por las relaciones de poder. ¿Entendés? Sin duda. Y aparte, por ahí, ¿no? Si puedo, tiene Sí. que ver también con lo que es la sociología. No es un individuo que cuestiona nada, ni el que no se trata del individualismo, sino se trata de sociedades. Estamos hablando de sociedades y este conjunto de sociedades puede llegar a ser movimientos, organizaciones, marchas, y hablamos de hecho social. Entonces, si es individual, si es una persona sola, se puede tachar, por ejemplo, en algún momento o en un contexto, como si fuera una persona loca, normal, que tiene alguna desviación. Es una persona sola que está hablando. O sea, tiene que haber una construcción social, o si no, él piensa así porque seguramente hay más personas que piensan así igual que él, y es una construcción. Exacto. Ahí es algo que yo cuestiono, por ejemplo. Muchas veces por ahí podés pensar distinto que el resto de la sociedad, entonces todo el mundo te tacha de loco. Bueno, pero porque pensar distinto, para pensar distinto que el resto de la sociedad, tuvo que ver el tema del proceso de socialización. Tiene que haber pasado un montón de cosas y uno por ahí lo justifica, y aún así existe el prejuicio y te dice, no, pero esto es de tal manera, y no entiende ni siquiera el razonamiento que uno expone. Exactamente. Pero por eso mismo es que vuelvo a las palabras de Horacio, que plantea que la subjetividad es colectiva, o sea, lo que quiere decir que es construida colectivamente, ¿sí? Si no hay más dudas de lo teórico, me gustaría que avancemos con las dudas, si es que tienen, sobre el trabajo. Recuerden que, como les decía al principio de la clase, quedan 2 semanas para la entrega. No es obligatorio que me hagan consultas ahora, que nos hagan consultas ahora, pero mientras más cerca estemos, más complejo va a ser para ustedes. Sí, Melanie. Bueno, escribí que te leo. Acá dice el PowerPoint, después me lo va a pasar el profesor y lo vamos a subir al campus y por los grupos. En cuanto a la sociedad moderna, sí, es la sociedad disciplinaria. El aporte de Foucault, cuando habla de sociedad de disciplinamiento, y si lo comparamos con la sociedad actual, con la sociedad postcapitalista, es que nosotros ejercemos autocontrol. Cuando nosotros cargamos los datos a las redes sociales, hoy para hacer un antisistema, un crítico sistema, prácticamente no tenés que tener ningún aparato tecnológico, ¿sí? Entonces ahí no te pueden controlar, porque vos hoy buscas algo y ya te aparece en todos los buscadores, en todas las redes sociales, anuncios. Entonces ya te están controlando, ¿se entiende? Nosotros ponemos nuestros datos al servicio del sistema. Entonces es una forma de autocontrolarnos. Y lo importante de Foucault, que habla sobre la dominación de la sociedad disciplinaria, es esto, que muchas veces nosotros, por ejemplo, el ejemplo más claro son las cámaras de seguridad. Nosotros pensamos que quizás la cámara nos está vigilando, entonces nos comportamos según marcan las normas institucionales, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una institución. Pero quizás la cámara no funciona y nosotros no lo sabemos. Entonces, ante la duda, ya se ejerce un control. Y a partir de esto, yo hago una pregunta para debatir, ¿no? ¿Qué les parece que es más efectivo desde el punto de vista organicista? ¿Vigilar o castigar? Es más efectivo vigilar, porque es coercivo. O sea, la misma persona se cohíbe, sabe las normas, porque todos vivimos en una sociedad que tiene unas normas determinadas, que las puede llegar a romper en caso de que no vea a nadie, por ejemplo, pasar una luz en rojo con el auto, pero al ver las cámaras, no importa si en realidad está prendida o no, pero ve la cámara y entonces frena y respeta las normas de tránsito. Entonces vigilar es más importante. El castigo vendría a ser autocastigo, por ahí me parece que Foucault se refiere más a eso, lo que tiene que ver con su contexto y la homosexualidad, tiene que ver que él mismo se reprimía
para no ser castigado por la sociedad, o para no ser visto, criticado, para no ser discriminado sería, ¿no? O sea que vigilar para mí es más importante. Perfecto. Fernando. Sí, los dos puntos de vista intentan ordenar una conducta hacia un objetivo, ¿no? Vigilar es más preventivo, digamos, y sancionar es cuando ya cometiste el hecho y ya es un poco más tarde. Siempre creo que el primero es ser preventivo. Es mejor que esperar a que ocurra el hecho y después esperar sancionarlo. Totalmente. Fernanda. Y que vigilar es más como disciplinar, ¿no? El tema de la vigilancia, y el castigo más en la represión o la coerción económica o de la forma que sea, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿dudas con respecto al trabajo tienen? Ya les digo, algunos ya fuimos leyendo, otros fuimos respondiendo y otros nos quedan por responder las consultas que nos hicieron. Un segundo, que me está llamando el profesor. Ahí pide disculpas, el profesor tuvo un problema de conectividad, entonces, y les manda saludos y les pide disculpas. Les está diciendo si tienen dudas, consultas sobre trabajo, si lo vienen desarrollando. Sí, Fernanda. Bueno, sobre el trabajo, bueno, cambio de perspectivas o de miradas de acuerdo a lo que vamos avanzando de la lectura, ¿no? Por eso es que no presenté todavía el bosquejo. ¿Qué te iba a decir? Lo que me importaría saber es qué otro teórico sería el que sigue a ese análisis sociológico de Foucault. Porque bueno, él muere y después... Amiga, vos tenés otros teóricos, pero me parece que son más contemporáneos, que te puedes ir para buscarlo, que suma es Crozier. Crozier hace un aporte muy importante sobre el poder. ¿En el siglo Bourdieu XXI? también. No, Sí. en el siglo XXI te digo, ¿eh? No, Bourdieu sí, anteriores. Sí, por eso te digo, que me parece que los dos son contemporáneos. Claro, Bourdieu habla de capital cultural en ese sentido y habla de sí, también. Mira, pero más para el siglo XXI, te digo, después. Sí, no, bueno, Crozier, justamente, Michel Crozier bueno. es más actual que Foucault, ya me parecía. Buscalo que... bueno, o sea, no es obligación, pero si vos querés buscar otro autor, Crozier hace aportes interesantes también. Sí, bueno, gracias. No hay nada. Profesor, ¿puedo hacerle una consulta? Sí. Yo soy de la carrera de enfermería. Bueno, y tengo avanzado mi trabajo. Bueno, ahora tengo parcial el 19, así que estoy con eso y paré un poquito y lo termino de hacer después del parcial. El tema que yo quería consultarle es sobre el tema de las organizaciones. Bueno, mi tema es eso, el tema de las organizaciones. Cómo yo elegí el tema de las marchas para la legalización de la marihuana. Perfecto. El tema es el tema de las organizaciones. En este caso, me remito a la organización o a las organizaciones que integran la marcha y las que coaccionan de alguna manera estas. Y yo porque si no se te hace muy amplio, claro, más complejo.
yo me enfocaría justamente en las organizaciones que llevan adelante el pedido y también vincularía con las cámaras legislativas, de senadores y diputados, que son los que van a tener que tratar la ley. ¿Sí? Claro, sí. Sí, yo estaba haciendo por ejemplo, yo empecé porque para mí es importante el contexto, en este caso, porque bueno, son 4 décadas de marcha, y bueno, es como un cambio de conciencia de las Y personas. ahí lo sobre podéis ideas. vincular con hecho social, Sí. porque ella es un hecho social. Claro, es un hecho social totalmente. Con Sí. la burocracia, porque toda la ley son procedimientos burocráticos. Sí. Con la construcción social de subjetividad y con Claro, las relaciones sí. de poder. Y bueno, yo puse también la construcción de la verdad, porque qué es realmente, qué es el cannabis, cómo surgió esto de que es algo prohibido, que lo vinculan con drogas que son muy peligrosas y en realidad nadie hace apología, en realidad hay remedios, ¿no? que son contraproducentes, pero son remedios y se utilizan. Entonces, para saber por qué esta construcción de este mito, por ejemplo, de la peligrosidad y vincularla con la cocaína, por ejemplo, bueno, puse algo de eso y después la historia de las marchas y después quería también relacionarlo con la noción de ahora, con lo que, bueno, habla Vidal, o bueno, en época de elecciones hablo mucho sobre el tema y quería cerrar un poco con eso. Quería preguntarle si estaría bien así. Me parece perfecto. Sí. Bueno, gracias. No hay nada. ¿Alguien más? Si no hay más dudas, consultas, finalizamos la clase acá y después en el curso de hoy y mañana ya subimos la clase. Listo, gracias, profe. No hay nada. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de todos. Nos vemos, profe.